¿En qué momento la felicidad de tu papá empezó a costarte la tuya? Justo me estaba arreglando para festejar el aniversario con mi novio cuando, de la nada, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba tiempo para él mismo. Solté un suspiro. Era el tercer novio en el año que me cortaba justo en nuestro aniversario de 3 meses. Mi roomie me encontró sentada en la cama, dándole al vape. Déjame adivinar, ¿Jack te tronó? Le asentí y le mostré el celular. Me bloqueó de todo. Instagram, WhatsApp, ya ni cómo buscarlo. Igual y estás salada, me dijo en broma. Pero yo ni ganas de reír tenía. Cuando se lo conté a mi papá, vi clarito ese alivio raro, igualito que con los anteriores. Cuando empecé a salir con Igor, mi cuarto novio, hasta me puse a escribir en mi diario cada cosa que hacíamos juntos. Me obligué a tener una actitud más fría y dejar que él me buscara siempre. Y otra vez, cuando cumplimos 3 meses, se repitió el show. Necesito trabajar en mí mismo, bloqueada por todos lados. Y la siguiente semana, el tipo hasta se cambió de escuela. Con el quinto novio me fui al otro extremo. Cambié todo mi look. Me pinté el pelo de güera. Compré ropa nueva. Hasta me maquillé diferente, pensando que el problema era yo. Estábamos en un picnic celebrando el aniversario cuando vio su celular y se puso blanco. Necesito tiempo para mí. No eres la persona indicada. Me soltó, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. El lunes, sus amigos ni me volteaban a ver. Uno hasta cruzó la calle cuando me vio y murmuró que no quería broncas. Respiré profundo y traté de convencerme de que era simple coincidencia. Un año después, cuando por fin sentí que podía salir con alguien más, decidí no acostarme con él, ni presentarle a mi familia o amigos. Me fui por el plan de la chica misteriosa y todo lo mantuve muy por encimita. Llegó el tercer mes y, sí, mandó el mensaje justo cuando íbamos a ir al cine. Necesito trabajar en mí mismo. Perdón, 3 días después, ya ni estaba en el campus. Cuando fui a llorar con mi mamá, solo me dio unas palmaditas y me dijo, ya llegará el bueno cuando tenga que llegar. Así estaba yo, a los 26 años, en una cita con el novio número 9, cuando vi entrar a Connor, mi primer novio. Cuando me vio con Merrick, se le fue el color, como si se hubiera roto por dentro. Se acercó despacito. De verdad te quise, me dijo bajito, sin mirar a Merrick. Entonces, ¿por qué te fuiste? Le solté. Una pregunta que me había guardado años. No fui yo, fue tu papá. Y ahí se quedó. Se puso aún más pálido y se salió casi corriendo de la cafetería. Merrick solo preguntó quién era. Y yo me encogí de hombros, sin querer que pensara que seguía atrapada con mi pasado. Pero cuando Merrick también me dejó, quise ir más allá. Busqué a una terapeuta y le rogué que me dijera si tenía broncas no resueltas con mi papá. Pero me juró que estaba perfectamente bien. Cuando conocí a Ash, ni ganas tenía de salir con él. Pero fue tan necio y buena onda que acabé cediendo. Siempre aparecía donde yo estaba, como si supiera mis horarios. En nuestro aniversario de 3 meses, lo vi revisando su celular y yo ya estaba lista para el típico discurso. A ver, déjame adivinar. ¿Necesitas trabajar en ti mismo? Oye, me interrumpió como si nada. Mira este video de un perro que ronronea como gato. Solté un suspiro de alivio. El mes pasó sin novedad. Llegó el cuarto mes, el quinto. Mis papás no dejaban de preguntar por Ash, más interesados que nunca. Así que al sexto mes, me animé a mandar una foto suya al chat familiar. Todos contestaron súper contentos y mi papá solo puso, me alegra que por fin hayas entrado en razón. La semana siguiente fue el cumpleaños de mi papá, solo la familia más cercana. Me insistieron en que llevara a Ash, pero a la mitad de la comida, mi mamá hizo lo peor. Intentó avergonzarme sacando fotos mías de bebé. Y ahí me di cuenta, en todas las fotos, Navidad, Pascua, cada cumple, siempre salía el mismo niño junto a mí. No manches, le dije, acercándome más. Se parece muchísimo a Ash. ¡Qué loco! Mi papá sonrió raro. Pues tiene sentido, ese es el niño con el que siempre quisimos que estuvieras. Mi mamá agregó, por fin funcionó el plan. Sentí el ambiente helado. ¿Qué plan? Pregunté, apenas y me salía la voz. Mis papás se miraron. Mi papá carraspeó. Tu mamá y yo planeamos esto con el tío Aman y la tía Prilla desde que eran bebés. Sentí que se me caía el estómago. ¿El tío Aman? ¿A él qué le importa con quién ando? Mi papá sacó una hoja que decía, pareja futura en letras doradas. Un montón de fotos mías y de ese niño en cada fiesta, en todos los viajes familiares. Ese es Ash, susurré. Claro, respondió mi papá. Es hijo de Aman y Anya, tu primo. Todo me empezó a dar vueltas. Ustedes dos están prometidos desde que nacieron. Es importante mantener el negocio en la familia, igualito que hicieron nuestros papás. Volté a ver a Ash, que nomás estaba ahí como si nada. ¿Tú ya sabías? Desde hace como un mes, me dijo. Pero casi ni somos familia, y aquí es totalmente legal. Para entonces yo ya estaba bien clavado contigo. Mi papá asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Tu mamá y yo también somos primos segundos. Así se protege el negocio familiar. Sonreí, no porque no estuviera horrorizada, porque claro que lo estaba, sino porque tenía mi propio as bajo la manga, y ya estaba lista para cobrárselas. Manteniendo mi mejor sonrisa, escuché a mi papá hablar de las tradiciones familiares y a mi mamá sirviendo el postre, mientras mi celular grababa todo desde la bolsa, porque lo había puesto a grabar justo cuando soltaron la bomba. Le pregunté a mi papá cuánto tiempo llevaban con este plan, fingiendo que me interesaba la historia. Hasta sacó más álbumes y me señalaba fotos desde antes de que yo naciera, presumiendo cómo él y el tío hacían tratos y prometían unir a sus hijos por el bien del negocio familiar. Mi mamá contó cómo hasta eligieron mi nombre para que combinara con el de Ash, los dos con A, y yo acercaba el celular para que todo quedara grabado. Ash seguía comiendo pastel como si nada, platicando que a él también le enseñaron esos álbumes cuando cumplió 25. Hice más preguntas fingiendo que me gustaba la idea, para que me soltaran cómo le hicieron para deshacerse de mis otros novios. Mi papá hasta se rió contando cuánto les pagó,
diciendo que eran pequeñas inversiones para proteger el plan familiar. Cuando por fin se terminó la cena y Ash me llevó a mi casa, me quedé callada en el coche, planeando cómo iba a reaccionar después. Esa noche simplemente no pude pegar el ojo, así que me senté frente a la laptop y empecé a armar una especie de cronología de todos mis exnovios, buscando entre mensajes y correos que había guardado desde hace años. El último mensaje de Jack, antes de que me bloqueara, fue a las 3:47 de la tarde, justo el día de nuestro aniversario. El de Igor llegó a las 8:22, y cuando revisé los registros de llamadas de mi papá de esos días, noté que había marcado a números desconocidos justo antes de cada ruptura. También me di cuenta de que seguía un patrón en mis publicaciones viejas de Instagram, donde mi papá comentaba preguntando por mis novios, siempre unos días antes de que terminaran conmigo. La cronología empezó a verse como esos tableros de teorías locas de las películas, con fechas y flechas por todos lados, así que tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en distintas nubes, por si acaso. Me metí a la papelera de mi correo y encontré recibos de restaurantes, donde tuve varias citas. Los crucé con los estados de cuenta de las tarjetas de mis papás, que alguna vez dejaron abiertos en la compu familiar. Mi papá había estado en 3 de esos restaurantes, sentado en diferentes mesas, pero lo suficientemente cerca para estar al pendiente, y hasta los cargos aparecían solo minutos después de los míos. Para las 4 de la mañana ya tenía pruebas de sobra para saber que no era pura coincidencia, y guardé todo en varias USB que escondí por todo el depa. Al día siguiente, no podía sacarme de la cabeza la cara de Connor, lo asustado que se veía cuando intentó decirme lo de mi papá, así que busqué su nombre en internet y descubrí que trabajaba en una agencia de marketing en el centro. En su LinkedIn vi que ya lo habían ascendido 2 veces desde que terminamos y, aunque en la foto sonreía, tenía la mirada cansada. Escribí y borré como 10 mensajes antes de animarme a mandarle una simple invitación para tomar café, diciéndole que había encontrado cosas sobre nuestra ruptura y necesitaba hablar con él. Lo leyó en minutos, pero tardó 3 horas en responder. Al final solo pasó una dirección y 1 hora para el día siguiente. Me la pasé el resto de la mañana revisando mis diarios viejos, encontrando notas sobre cada relación que de pronto empezaron a tener sentido. Mi papá hacía preguntas bien raras antes de cada ruptura, como a qué restaurante iba a ir o qué película pensaba ver, y mi mamá siempre tenía la misma cara de alivio cuando todo tronaba. Esa expresión la dibujé varias veces sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Vi páginas donde escribí que sentía que alguien me vigilaba en las citas, pero en su momento lo achaqué a mi paranoia, y ahora veo que era real. En el diario de cuando andaba con Igor, hasta hay una entrada donde mi papá llegó de la nada a la biblioteca donde estudiábamos, según él porque estaba trabajando ahí. En el del novio número 5, mencioné que mi mamá se topó con nosotros en el centro comercial 3 veces en una semana. Todas las señales habían estado frente a mí, escritas de mi puño y letra, y ahora les tomé fotos a cada página. Me metí al Facebook y al Instagram de Ash, y me puse a revisar años de actividad. Me dio un vuelco el estómago ver que le daba like a mis publicaciones desde la universidad, con comentarios en fotos de hace 5 años, siempre buena onda pero medio insistente, y reacciones a cada cosa importante que subía. Hasta comentó en mis fotos de graduación, ya quiero celebrar contigo como se debe algún día, lo cual ahora me parece súper inquietante, porque claramente estaba esperando su momento. En sus redes casi no sale con otras chavas, solo algunas fotos en grupo, pero compartía cada actualización del negocio familiar donde salíamos las 2 familias. Llamé a la línea de emergencia de mi terapeuta y conseguí una cita para esa misma tarde, cargando una carpeta llena de toda mi evidencia. Ella revisó todo mientras yo no paraba de temblar y se le fue poniendo la cara cada vez más seria. Cuando por fin me miró, me dijo que ese nivel de control era gravísimo, que hasta podía ser acoso criminal, y me dio la tarjeta de una abogada que se llama Debra y se especializa en casos de acoso familiar. Me hizo prometerle que iba a tener mucho cuidado y que siguiera documentando todo, aclarando que esto ya estaba muy lejos de lo que se considera presión familiar normal. Al salir de terapia, me senté en el coche y configuré respaldos automáticos en la nube para todas las grabaciones de mi celular, asegurándome de que todo se guardara en 3 cuentas distintas. Bajé una app para grabar audio que puede funcionar en segundo plano sin que aparezca ninguna notificación. La probé un par de veces para ver que jalara bien. También activé el rastreo de ubicación en mi teléfono para dejar constancia de todos mis movimientos y creé un correo aparte solo para guardar evidencia. Ese fin de semana esperé a que mis papás publicaran en Facebook que estaban en su club de golf y me lancé a su casa usando la llave de repuesto que ni sabían que todavía tenía. Los álbumes de fotos seguían donde mi papá los dejó y le tomé foto a cada página del que decía pareja futura con letras doradas. Había fotos de Ash y de mí de bebés, vestidos igual, notas al margen sobre mantener la sangre pura y asegurar el negocio, y hasta un árbol genealógico mostrando cómo los matrimonios entre primos habían servido para no sacar el dinero de la familia por generaciones. En una de las páginas había una línea del tiempo de cuándo se suponía que debíamos conocernos, casarnos y tener hijos, con años específicos en cada etapa. Encontré más álbumes de cada vacación familiar donde siempre se aseguraban de que Ash y yo estuviéramos juntos, posando como noviecitos desde niños. El lunes puse a prueba mi teoría de que Ash me rastreaba, y a la hora del desayuno, solté al aire que estaba pensando aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad. Se le quedó la taza de café a medio camino, y en corto me dijo que mi papá no iba a aprobar eso. Luego trató de arreglarla diciendo que no deberíamos alejarnos de la familia. Le insistí diciendo que era una oportunidad muy buena, y vi cómo sacaba el celular para textear a alguien, mientras según él checaba el clima. 10 minutos después, mi papá me llamó preguntando sobre mis planes laborales, y ahí supe que estaban súper coordinados. Le dije a Ash que iba a ir al gimnasio después del trabajo, pero en realidad me fui a la biblioteca y me estacioné en un lugar desde donde podía ver la entrada. Mi celular no sonó en exactamente 20 minutos. Después, Ash me escribió preguntando por qué no estaba en el
gimnasio, diciendo que había querido sorprenderme con un batido de proteína. No había forma de que supiera que no estaba ahí si no fuera porque alguien estaba rastreando mi ubicación, así que le tomé captura a su mensaje y a mi ubicación real desde la biblioteca. 20 minutos después escuché que se abría la puerta de la biblioteca y vi entrar a Ash, que andaba viendo para todos lados como si no supiera ni dónde estaba. Pero en cuanto me encontró con la mirada, se le iluminó la cara con una sonrisa de esas fingidas. Se acercó sin traer ni mochila ni libros, solo el celular en la mano, y me dijo que nada más pasaba a devolver un libro que, según él, se le había olvidado en su casa. Yo sonreí y les tomé una foto juntos, cuidando que saliera la hora, 3:47 p.m., y luego lo observé mientras hacía como que buscaba algo en la sección de filosofía, aunque nunca en su vida se había parado ahí. Cada ratito volteaba a ver si yo seguía, así que me puse a guardar mis cosas despacito y le avisé que ya me iba para mi casa. Apenas llegué a mi coche, le mandé mensaje a Connor desde mi número viejo, preguntándole si podíamos vernos en un lugar público, y él contestó en minutos, sugiriendo la cafetería del centro, la que está sobre la calle principal. 3 días después, llegué 40 minutos antes y escogí una mesa en la esquina, donde pudiera ver toda la entrada. Acomodé mi celular junto al azucarero para grabar todo. Connor entró viéndose fatal, con unas ojeras marcadas, los hombros caídos como si trajera el mundo encima, y cuando se sentó le temblaban las manos. Echó un par de vistazos nerviosos alrededor antes de inclinarse hacia mí y decirme que mi papá se le había aparecido en la oficina al día siguiente de que terminamos, simplemente ahí parado en el lobby cuando Connor llegó a trabajar. Mi papá le sonrió con esa frialdad de siempre y le soltó que la empresa de Connor hacía negocios con la suya. Mencionó que los contratos podían revisarse, que las alianzas se podían reconsiderar, aunque nunca lo amenazó directo. Connor sacó su celular y me enseñó capturas de mensajes de texto de un número bloqueado que le llegaron justo después, hablando sobre la solicitud de hipoteca de sus papás en un banco donde mi papá tenía conectes. Mensajes diciendo que esas cosas requerían especial atención, que a veces los jóvenes tomaban decisiones que afectaban a toda su familia. Los mensajes eran lo suficientemente ambiguos para no meterse en problemas legales, pero claritos para dar miedo. Y Connor me dijo que se cambió de escuela en menos de una semana porque no podía arriesgar la casa de su familia. Cuando le mostré todo esto a mi terapeuta la siguiente semana, sentí el consultorio más frío que nunca y dejó de tomar notas a la mitad para mirarme en serio. Me dijo que esto ya no era presión familiar común, que podía ser un delito, que había leyes contra el acoso y la persecución en casos así, y sacó su celular en ese momento para llamar a alguien. Me dijo que Deborah Roberts podía atenderme esa misma tarde si llegaba antes de las 3, y me explicó que Deborah era experta en casos donde las familias usan el dinero y el poder para controlar a sus hijos. La oficina estaba en un edificio sencillo en el centro, nada ostentoso, y Deborah resultó ser una señora bajita, de pelo canoso, que parecía abuelita hasta que empezó a hablar. Puso todas mis pruebas en la mesa, y me empezó a explicar cómo funcionan las leyes de acoso, cómo el contacto constante y no deseado se convierte en hostigamiento, cómo se aplican los cargos de conspiración cuando varias personas se ponen de acuerdo para fastidiar la vida de alguien. Me enseñó ejemplos de órdenes de restricción que había conseguido para otros clientes. Me advirtió de los riesgos de difamación si hacíamos público el caso sin pruebas suficientes, y me explicó cómo las familias poderosas suelen largarse con demandas para callar a las víctimas aunque tengan toda la culpa. Dijo que necesitábamos más pruebas, en especial evidencia de rastreo, documentos sobre la coordinación entre familiares y testigos que se animaran a declarar. Esa noche le llamé a Bridger, el de la universidad, acordándome de cómo ayudaba a todos con sus laptops y recuperaba datos perdidos, y le pregunté si me podía checar los dispositivos para ver si tenían algún software espía. Al día siguiente llegó con una bolsa llena de cables y escáneres. Empezó con mi celular. Encontró 3 aplicaciones de rastreo escondidas en carpetas del sistema. Luego siguió con mi laptop, y resultó que tenía keyloggers instalados desde hace años. En el carro halló un rastreador GPS pegado debajo de la defensa, de esos profesionales que cuestan una lana, y Bridger fue documentando todo con capturas y fotos. Revisando mi cuenta de Google, se quedó viendo raro la pantalla, y luego me volteó la laptop para mostrarme que mi calendario estaba compartido con un correo desconocido. El correo era del dominio de la empresa de mi papá, pero con un nombre genérico y oculto. Y cuando Bridger revisó el historial de uso compartido, llevaba 6 años así. Cada cita, cada horario de clase, cada salida anotada en mi calendario la podía ver quien tuviera acceso a esa cuenta. Me mostró los registros de acceso, cientos de veces, siempre justo antes de que Ash apareciera de la nada en cualquier lugar, y la coincidencia era tan descarada que hasta me dieron náuseas. El fin de semana fui a casa de mis papás y mientras mi mamá preparaba la cena, intenté sacar el tema de la privacidad. Le dije que últimamente pensaba mucho en eso, que igual y cambiaba mi número, que quería proteger más mi información. Ella se rió, me agitó la espátula y dijo que la privacidad era un invento moderno que solo servía para separar a las familias, que en su época todos sabían todo y así se cuidaban. Literal me dijo, es por tu propia seguridad, como si estuviera diciendo un guión, y cuando le insistí un poco se puso a la defensiva y dijo que así siempre había sido en su familia. Al día siguiente, Ash me avisó que estábamos invitados a cenar en casa de mis tíos y acepté sin pensarlo, asegurándome de que mi celular estuviera bien cargado y probando 2 veces la app de grabación antes de salir. Todo el camino, Ash no paró de contarme lo emocionados que estaban sus papás, que llevaban años esperando este momento, y yo nada más asentía y le sonreía mientras mi teléfono grababa todo desde mi bolsa. La casa era más grande de lo que recordaba, la mesa arreglada con la vajilla buena y velas por todos lados como si
si se tratara de algo importantísimo. Mi tío no dejaba de servirme vino mientras hablaba de las obligaciones familiares, de la importancia de mantener el dinero y el poder entre los nuestros, de lo agradecida que debía estar por haber sido elegida para un papel tan importante. Mi tía solo asentía, agregando cosas sobre los hijos que tendríamos, que ya tenían hasta los nombres pensados y las escuelas a las que irían, y ninguno parecía darse cuenta de lo absurdo que sonaban. Todo lo tenían calculado. ¿Cuándo nos íbamos a casar? ¿Cuándo iba yo a dejar de trabajar para dedicarme a la familia? ¿Cuándo íbamos a tomar el mando de ciertas partes del negocio? Y hablaban de mi vida como si fuera un guión que ellos estaban escribiendo. La consejera de la universidad accedió a verme en un Starbucks cerca del campus, pero se notaba nerviosa, volteando a cada rato, como si temiera que alguien la estuviera observando. Oficialmente no podía decir nada, por cuestiones legales y todo ese rollo, pero me dio a entender que revisara el momento en el que se tomaron ciertas decisiones administrativas y las donaciones a la escuela. Comentó que a veces las familias donadoras tenían una influencia fuera de lo común en el tema de los traslados de estudiantes, que los trámites se aceleraban cuando había mucho dinero de por medio, y que el nombre de mi papá aparecía en varios edificios por algo. Esa noche, al llegar a mi casa, vi que tenía correos de 2 amigos de mi exnovio. Los dos decían que se habían enterado de que yo andaba preguntando cosas y que querían ayudar, que habían visto cosas raras que en su momento no les cuadraron, pero que ahora ya tenían sentido. Al día siguiente, vi el nombre de Connor en mi celular con un mensaje que solo decía, revisa tu correo, y cuando lo abrí, había 3 capturas adjuntas. La primera era de un pago por sale de $8,000 de una empresa llamada Meridian Holdings LLC, que tenía como concepto honorarios de consulta y era justo del día después de nuestra ruptura. La segunda mostraba su estado de cuenta de ese mes del préstamo estudiantil, marcando que debía exactamente $8,012. La tercera era simplemente él diciéndome, lo siento, una y otra vez. Le reenvié todo a Bridger, quien me estaba ayudando a investigar los negocios de mi papá, y menos de 2 horas después me escribió que había encontrado algo grueso. Nos vimos en una cafetería en el centro, y ahí sacó su laptop para enseñarme la página del registro estatal de empresas con Meridian Holdings LLC en la pantalla. El agente registrado era el mismo despacho de abogados que mi papá usaba para todos sus negocios, y cuando Bridger entró a la página del despacho, ahí estaba la sonrisa de mi papá en la sección de socios, identificado como uno de sus clientes más importantes. Bridger rastreó otras 5 empresas con nombres igual de genéricos, todas registradas por el mismo despacho y creadas justo en los días en que yo cortaba con algún novio. Saqué fotos de todo con mi celular mientras Bridger guardaba copias de los documentos públicos en varias nubes, por si las dudas. Ese fin de semana quise ver hasta dónde llegaba la vigilancia, así que le mandé un mensaje a Ash diciendo que iba a ver a un compañero del trabajo llamado Jaden para ir por café el domingo al lugar que está cerca del parque. Obvio no existía ningún Jaden, pero igual fui a la cafetería y dejé mi celular grabando videos sobre la mesa. Tal como lo sospechaba, 3 minutos después de mandar el mensaje, mis papás entraron al local y miraban alrededor con cara de sorpresa al verme ahí. Mamá me saludó y se acercó preguntando que qué hacía sola, y yo le respondí que estaba esperando a alguien del trabajo. Papá no soltaba su celular y veía todo el tiempo hacia la puerta, mientras mamá se ponía a platicar del clima y me preguntaba si no prefería irme con ellos. Le dije que no, gracias, y seguí grabando mientras se sentaban en una mesa, desde la que podían ver perfectamente la mía, papá acomodándose para vigilar la entrada. Se quedaron ahí como 45 minutos con las mismas bebidas hasta que al final me fui, y todavía alcancé a ver que papá le escribía a alguien mientras yo salía. El lunes por la mañana estaba sentada en mi escritorio, cuando la recepcionista me llamó para decirme que alguien tenía una entrega para mí, y al salir me topé con Ash parado ahí con un ramo enorme de rosas. Me sonrió y dijo, tu papá mencionó que no le has contestado las llamadas y está preocupado por ti, lo cual me sacó de onda porque yo no le había contado a nadie que llevaba 3 días ignorando las llamadas de papá. Recibí las flores y le di las gracias de manera cortante. Luego me regresé a mi lugar y documenté todo en el archivo que estaba armando. Al salir de trabajar fui a la oficina de Debra, quien revisó todo lo que tenía hasta ese momento, esparciendo las hojas impresas sobre la mesa de juntas y tomando notas en su libreta. Me explicó que ya teníamos material suficiente para pedir una orden de restricción por acoso, pero advirtió que las demandas por difamación salen carísimas, aunque tengas la razón. Sugirió que mejor armáramos un caso sólido con varios testigos y pruebas antes de mover cualquier cosa legal, porque en cuanto presentáramos algo, la cosa se iba a poner todavía más pesada. Connor estuvo de acuerdo en reunirse con ella al día siguiente y firmar una declaración notariada sobre las amenazas de mi papá, aunque insistió en que su nombre quedara en secreto en cualquier proceso público, porque sí le daba miedo lo que mi papá pudiera hacerle a su carrera. Mientras esperaba en la oficina de Debra, me vibró el celular por un mensaje de Facebook de alguien que no conocía, que resultó ser amigo del novio número 5. Me dijo, supe que andas averiguando sobre lo que pasó en esa época, y quiero que sepas la verdad de por qué de repente todos te dejaron de hablar. Me mandó capturas de pantalla de un chat grupal justo después de la ruptura, donde alguien empezó a correr el rumor de que yo era inestable y peligrosa, advirtiéndole a los demás que mejor se alejaran de mí por su propio bien. Los mensajes se ponían cada vez peores. Decían que yo había amenazado a mi ex y a su familia, que tenía problemas mentales, que estaba obsesionada y no lo dejaba en paz. Puras mentiras. Quien difundía esos rumores usaba una cuenta falsa, pero sabía detalles que solo alguien cercano a mi familia podía saber. Esa noche ni pude dormir y se me ocurrió checar mi reporte de crédito, por si salía otro susto, y lo que encontré me dejó fría. Había 3 tarjetas de crédito abiertas cuando tenía 16 años, 2 departamentales de cuando tenía 18, y una línea de crédito de cuando cumplí 21, todas con mis papás como usuarios autorizados y acceso total. Las direcciones en los estados de cuenta incluían casas en las que nunca viví, y los movimientos mostraban miles de pesos
pesos en cargos que yo jamás hice. Esto venía ocurriendo desde hacía más de 10 años, con mis papás manejando todo mi dinero a través de cuentas que ni sabía que existían. 2 días después, mi mamá llegó de sorpresa a mi depa con toppers de comida y una bolsa de regalo que insistió en que abriera ahí mismo. Dentro venía una pulsera de plata que reconocí de las fotos de mi infancia, una que ha pasado por la familia por generaciones, y me dijo que debía ponérmela porque era tradición. Me puso la pulsera en la muñeca antes de que pudiera decir algo, mientras hablaba de lo importantes que eran las tradiciones de la familia y de lo orgullosa que estaba de que por fin estuviera entendiendo mi lugar. La pulsera me pesaba y sentía como si no fuera para mí, pero sonreí y le agradecí, aunque por dentro ya estaba anotando esa visita entre mis pruebas. Más tarde me encontré con Úrsula, la periodista, en una cafetería al otro lado de la ciudad, donde escuchó todo lo que tenía que contarle y revisó las pruebas que llevé. Anotó nombres, fechas y me preguntó por más detalles. Me dijo que sí le interesaba el tema, pero que necesitaba más fuentes dispuestas a hablar oficialmente, y me sugirió buscar a más ex para ver si alguno confirmaba el patrón de manipulación. Al día siguiente, mi celular vibró con un mensaje de Ash. Cuando lo abrí, sentí que se me iba la sangre al ver una foto de él parado afuera de la cafetería de la calle 3, con la leyenda: ¿Dónde estás, amor? Lo raro es que yo al final ni fui, y nunca le conté que tenía planeado ir. Tomé una captura de pantalla y la sumé a mi archivo de pruebas, con las manos temblando porque era obvio que a alguien le pasaba mi ubicación, casi seguro mis papás, ya que todavía tenían acceso a mi calendario. Llamé de inmediato a Debra y me dijo que me lanzara a su oficina esa misma tarde para empezar con el papeleo de la orden de restricción. Cuando llegué, me sentó a repasar uno por uno todos los documentos que había reunido, mientras su asistente sacaba copias de todo. El archivo ya estaba grueso: capturas de pantalla, grabaciones, declaraciones de testigos como Connor, y ahora esta prueba de que Ash me seguía usando métodos a los que yo nunca le di permiso. Debra me explicó que el proceso llevaría un rato, pero que con todo lo que teníamos documentado, estaba segura de que el juez, por lo menos, nos daría una orden temporal. Me explicó qué esperar en la audiencia mientras yo firmaba y firmaba papeles, hasta que la mano se me quedó adormecida. De regreso en el departamento, mi roomie ya me esperaba con su libreta, donde llevaba anotado cada vez que Ash se había aparecido sin invitación en los últimos meses, y me aseguró que si era necesario, testificaría, porque desde el primer día, a ella él le había dado mala espina. Me enseñó sus notas de semanas atrás, con fechas y horas en que Ash simplemente llegaba a la puerta diciendo que andaba por ahí, o trayendo comida que yo ni había pedido, siempre cuando menos lo esperaba. Esa tarde, Bridger llegó con su laptop y me pidió revisar todos mis dispositivos por si tenían algo raro instalado, y en menos de 20 minutos encontró algo en mi celular que lo hizo fruncir el ceño y llamarme a ver la pantalla. Resultó que un iPad viejo seguía conectado a la cuenta Apple Family de mis papás y estaba sincronizando activamente con mi iCloud, lo que significaba que podían ver mi calendario, contactos, fotos, básicamente todo lo que hacía en mi teléfono, quién sabe desde cuándo. Bridger me ayudó a cambiar todas mis contraseñas y a blindar mis cuentas, pero antes se aseguró de documentar todo, tomando capturas de pantalla del historial de sincronización que mostraba que esto llevaba años pasando sin que yo tuviera idea. Localizó el iPad y, claro, estaba en casa de mis papás. Salía en la lista de dispositivos como Family iPad, y al darle clic, vimos que había accedido a mis datos esa misma mañana. Por pura intuición le pedí que revisara qué más había en ese iPad, y ahí fue donde lo encontramos. Un calendario compartido llamado Future Couple Planning, con eventos codificados por colores que se remontaban a mi época en la universidad. El calendario tenía recordatorios como presentar a Ash en el Farmer's Market, organizar ruptura con Connor semana 12, y fecha límite de transferencia de Igor, con notas sobre cada una de mis relaciones y cuándo debían intervenir. Me dio náusea ver años de mi vida amorosa, organizados como si fuera plan corporativo, con metas trimestrales y métricas para medir qué tan cerca estaban de juntarme con Ash. Tomé fotos de todo con el celular de Bridger, porque el mío ya no era seguro, y después hice lo que había estado evitando. Llamé directo a mi papá para confrontarlo sobre el calendario. Al principio sonó tranquilo, intentando disfrazar todo como preocupación normal de papás, pero cuando mencioné la palabra acciones legales, su tono se volvió frío, y me recordó que seguía en su seguro, en su plan de teléfono, y que ellos habían sido aval de mi departamento. Dijo que la familia cuida a la familia y que no olvidara quién me había apoyado todos esos años, y colgó antes de que pudiera responderle. Al día siguiente, Debra me llamó con instrucciones clarísimas. De ahora en adelante, toda comunicación con mi familia tenía que ser por escrito. Nada de llamadas, nada de vernos en persona si no iba a grabar todo, nada que se pudiera usar en mi contra como si yo fuera la agresora. Había visto casos salirse de control cuando la persona con lana y contactos se hacía pasar por víctima, y quería que nos adelantáramos a cualquier movimiento en falso. Mientras tanto, Úrsula andaba moviendo sus contactos de periodismo y me mandó un mensaje diciéndome que había encontrado a una ex administradora universitaria dispuesta a hablar fuera de registro sobre cómo las familias donantes metían mano en transferencias y expulsiones de alumnos. Nos vimos en un parque, donde la administradora, que pidió no ser nombrada, me confirmó que familias con dinero sí habían presionado a la escuela para sacar a estudiantes problemáticos antes, sobre todo cuando esos estudiantes andaban con alguien que la familia no aprobaba. No pudo darme nombres, pero dijo que el patrón era clarísimo si sabías dónde buscar en los registros de transferencias y en los tiempos de las donaciones. 2 días después, Ash empezó a mandarme mensajes sin parar diciendo que necesitaba verme para arreglar las cosas y aclarar todo. Y después de hablarlo con Debra, acepté, pero solo si podía llevar a alguien y grabar la conversación. Le pedí a mi roomie que me acompañara y se sentara cerca, y puse mi celular a grabar antes de que Ash llegara a la cafetería que elegimos como terreno neutral. Se sentó enfrente de mí con cara de víctima, diciendo que todo se había salido de control y que lo podíamos superar juntos si yo dejaba de meter a terceros.
Yo me mantuve tranquila y le pregunté directo cómo le hacía para saber casualmente dónde encontrarme tantas veces, y vi cómo se le transformaba la cara al darse cuenta de que yo ya sabía todo. Ella admitió que sí, que mi papá le decía exactamente dónde y cuándo iba a estar. Le pasaba mi horario y hasta le sugería los mejores momentos para aparecerse, pero juraba que lo hacía solo para ayudar porque según ella realmente me quería. Incluso soltó la frase: me enamoré de ti a pesar del acuerdo, como si con eso justificara todo el acoso y la manipulación, como si invadir mi privacidad por meses fuera algo romántico y no una completa violación. Su incapacidad de ver lo grave que era, la manera en la que repetía que estábamos destinados a estar juntos y que la familia solo estaba facilitando las cosas, me hizo darme cuenta de lo profundo que estaba este rollo en ambas familias y de lo afortunada que era de empezar a salir de ahí. Apenas llegué a mi casa después de esa reunión en la cafetería con Ash, mi celular empezó a sonar sin parar con la foto de mi mamá, iluminando la pantalla una y otra vez hasta que por fin contesté a la quinta llamada. Lloraba tan fuerte que casi no se le entendía. Solo alcanzaba a escuchar pedazos sobre cómo, si esto salía a la luz, iba a destruir todo lo que la familia había construido, que su reputación se iría al piso, que los socios se irían y nos quedaríamos sin nada. Me senté en el sillón escuchando sus sollozos sobre el legado, la tradición y el honor familiar mientras grababa todo en mi laptop, viendo las ondas de sonido subiendo con cada súplica desesperada, para que yo manejara todo esto en privado, que pensara en el apellido y recordara todo lo que habían hecho por mí. Las lágrimas parecían sinceras, pero cuando me dijo que podíamos arreglarlo solo entre nosotras, supe que todo seguía siendo para proteger su imagen, no porque realmente le importara lo que me hicieron. Después de 20 minutos de llanto y súplicas, le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué. En cuanto terminé, le mandé la grabación a Debra, quien me respondió por mensaje que era la prueba perfecta de que estaban reconociendo su mala conducta. Una hora después, Connor me mandó otro screenshot que me dejó temblando, un pago por CL de esa misma empresa, con una nota que decía: agradecimiento por la discreción, fechado justo la semana después de nuestra ruptura. $10,000, muchísimo más de lo que imaginaba. Y al hacer zoom, vi que el pago venía de una cuenta con los mismos números que los cheques de la empresa de mi papá, los mismos que había visto toda la vida. Se lo mandé directo a Debra y me llamó de inmediato diciendo que justo eso necesitábamos. Evidencia escrita de que mi papá estaba pagando para cubrir el asunto de la ruptura. Mientras tanto, Bridger había estado revisando registros públicos toda la mañana y me avisó que encontró al representante legal de la LLC, que resultó ser el mismo despacho de abogados que maneja todos los asuntos corporativos de mi papá, ese que tiene su nombre en un edificio enorme en el centro. Me mandó capturas de pantalla de los documentos estatales donde la conexión era clarísima, para cualquiera que supiera buscar. Evidencia totalmente innegable de que mi papá manejaba la empresa que hacía esos pagos. El resto del día lo pasé organizando todo en una carpeta enorme para la solicitud de la orden de restricción, imprimiendo cada screenshot, cada transcripción de las grabaciones, cada declaración de Connor, mi roomie, y hasta de esa amiga asustada de mi ex número 5. El montón de papeles terminó siendo tan grueso que tuve que cargarlo con las dos manos hasta la oficina de Debra, donde me ayudó a llenar los formularios extra para la presentación. 3 días después, llegó un mensajero a mi depa con un sobre oficial de Harley Brennan y Asociados, el despacho de mi papá, que traía una carta de advertencia legal acusándome de acoso, difamación y daño emocional intencional a la familia. La carta amenazaba con demandarme si seguía hablando de lo que ellos llamaban acusaciones falsas y maliciosas, y exigía que me retractara de cualquier cosa que hubiera dicho sobre los asuntos privados de la familia. Cuando se la mandé a Debra, se rió y me dijo que era una táctica clásica para intimidar, que en realidad solo mostraba que estaban preocupados porque si de verdad creyeran que podían ganar, ya habrían demandado en vez de solo amenazar. Se tardó 2 días en redactar una respuesta, rechazando todas sus exigencias, y además les enlistó todos los posibles cargos penales: acoso, hostigamiento, conspiración para cometer fraude y violación de derechos de privacidad, y se aseguró de mencionar las protecciones anti-SLAPP del Estado, que los obligarían a pagar mis gastos legales si intentaban callarme con una demanda. La respuesta era una joya de agresividad elegante, básicamente diciéndoles que se hicieran a un lado y dejando clarísimo que teníamos pruebas para hundirlos si se atrevían a seguir. 4 días después de que Debra mandó esa carta, quise comprar víveres y mi tarjeta de débito fue rechazada, lo cual no tenía sentido porque justo había recibido mi pago de freelance. Cuando revisé la app del banco, vi que mis papás habían congelado la cuenta conjunta a la que tenían acceso desde que cumplí 18, la misma donde me depositaban mi sueldo de años porque jamás me molesté en cambiarla. Tenía $8,000 ahí y no podía tocar ni un peso, y cuando hablé al banco me dijeron que ambos titulares debían estar de acuerdo para descongelarla, así que básicamente estaba atorada para pagar la renta, que vencía en 5 días. Mi roomie me encontró sentada en el piso de la cocina, comiendo cereal directo de la caja por los nervios, y en cuanto le conté lo que pasaba, se ofreció a cubrir mi parte sin dudarlo. Esa semana agarré 3 proyectos freelance nuevos y trabajé hasta que me ardían los ojos solo para poder pagarle y juntar para el siguiente mes, y la presión económica hacía que todo se sintiera todavía más pesado. Úrsula había estado moviendo contactos en la uni, y me llamó emocionada porque ya tenía a un segundo administrador dispuesto a declarar sobre cómo las familias donantes influían en los movimientos de los alumnos. Alguien que de hecho procesó los papeles cuando 2 de mis exnovios se fueron de la escuela de repente. Esta persona tenía fechas, montos de donaciones y hasta correos en los que discutían cómo manejar los traslados con diplomacia, suficiente para que ni el mejor abogado pudiera decir que era invento. Mientras todo esto pasaba, Ash seguía mandando mensajes larguísimos, mezclando disculpas y justificaciones, diciendo que solo seguía la tradición familiar, que los matrimonios arreglados no eran tan raros en otras culturas, y que de verdad me quería aunque todo hubiera empezado de esa manera. Cada mensaje era más desesperado que el anterior,
Hablaba del destino, de que estábamos hechos el uno para el otro, y de que la familia solo había acelerado lo que tarde o temprano iba a suceder. No le respondí a ninguno, pero sí guardé captura de todos, y se los mandé a Debra para el expediente, haciendo varias copias de respaldo por si mi celular, accidentalmente, dejaba de funcionar, cosa que ya empezaba a temer. Al día siguiente, Débora me llamó para empezar a preparar la audiencia de la orden de restricción, y me pasé el día entero en su oficina, revisando cada prueba que teníamos. Me hizo practicar cómo responder preguntas mientras ella jugaba a ser la abogada contraria, interrogándome sobre fechas, horas y asegurándose de que pudiera explicarlo todo sin perder la calma ni ponerme nerviosa. Organizamos las capturas en carpetas bien etiquetadas e imprimimos 3 copias de todo, una para nosotras, una para el juez y otra para el equipo legal de Ash. Me enseñó cómo sentarme, a dónde mirar, cómo hablarle al micrófono y, lo más importante, cómo mantenerme tranquila cuando intentaran pintarme de loca o vengativa. Cuando terminamos, ya era pasada la medianoche y yo tenía el cerebro hecho puré, pero sentía que podría con lo que viniera. La audiencia quedó para el jueves en la mañana y casi no dormí la noche anterior, repasando todo en mi cabeza y checando una y otra vez que las pruebas estuvieran en orden. Llegué al juzgado 1 hora antes y me quedé en el coche haciendo ejercicios de respiración mientras veía a otras personas entrar para sus propios pleitos. Cuando por fin entré, Ash ya estaba ahí con 2 abogados de esos carísimos, sentados del otro lado y sin mirarme para nada. La jueza era una señora grande. Se veía cansada, pero muy aguda, revisando papeles mientras todos nos acomodábamos. Débora me apretó el hombro antes de empezar, y yo subí al estrado con las manos temblorosas, mientras juraba decir la verdad. Estuve casi 1 hora declarando, explicando lo de los calendarios sincronizados, el software de rastreo que encontró Bridger, y cómo Ash siempre sabía dónde estaba, aunque mintiera sobre mi ubicación. El abogado de Ash no paraba de interrumpir para objetar, diciendo que todo era circunstancial, y sugiriendo que yo confundía la preocupación familiar con algo siniestro. De hecho, usó la frase dinámica familiar muy unida, como 15 veces, queriendo disfrazar el acoso de cariño. Cuando me tocó el contrainterrogatorio, sacó publicaciones mías de redes sociales donde etiqueté mi ubicación, alegando que así Ash podía encontrarme sin necesidad de rastreo. Pero Débora ya me había preparado bien y le expliqué tranquila las veces que no publiqué nada, y aún así Ash apareció, como aquella vez que decidí a última hora ir a una cafetería nueva a estudiar. La jueza empezó a preguntar por su cuenta, muy interesada en el calendario compartido, que se llamaba Planificación de la pareja futura, donde había recordatorios para meterse en mis relaciones. Se anexó al expediente la declaración ante notario de Connor, y la jueza la leyó con detalle, levantando las cejas cuando decía que mi papá le pagó para que desapareciera. Revisó también los estados de cuenta donde había pagos de la empresa a mis exnovios, y les pidió a los abogados de Ash que explicaran cómo eso era normal en una familia. Intentaron decir que eran negocios, pero no pudieron mostrar ningún contrato ni nada que justificara esos pagos. Después de 3 horas de testimonios y alegatos, la jueza decretó un receso para analizar todo y decidir. Esos 20 minutos se me hicieron eternos, esperando en el pasillo con Débora, tan nerviosa que ni la barra de granola pude comer. Cuando por fin regresamos, la jueza otorgó una orden de restricción que obligaba a Ash a mantenerse mínimo a 150 metros de mí, de mi casa y mi trabajo. No era la orden total que buscábamos, porque dijo que los casos familiares son difíciles, pero al menos era algo que implicaba arrestos si la rompía. Al salir, sentí entre alivio y agotamiento, como si por fin tuviera un poquito de protección después de meses sintiéndome acosada. Afuera, mi papá estaba parado en las escaleras del juzgado, lo suficientemente lejos para no meterse en problemas, pero lo bastante cerca para que lo notara. Su cara estaba seria, se notaba el coraje en la mandíbula apretada, aunque intentaba poner cara amable. No gritó ni amenazó, solo me habló bajito y con calma sobre lo decepcionado que estaba y cómo estaba echando abajo todo lo que nuestros abuelos construyeron. Me recordó que mi fideicomiso tenía reglas, que la empresa familiar sancionaba la mala conducta de un heredero y que traicionar a la familia traía consecuencias. Sus palabras eran cuidadosas, nada que le pudiera meter en problemas legales, pero el mensaje era clarísimo cuando mencionó lo difícil que sería salir adelante sin apoyo familiar. Grabé toda la plática con el celular en la bolsa, captando su rabia contenida y ese tono oscuro cuando hablaba de mi futuro. Esa tarde, Débora me ayudó a redactar una carta formal para mi papá, detallando exactamente lo que queríamos para que todo esto terminara, que dejara de meterse en mi vida, que le avisara a mis exnovios que cualquier acuerdo o amenaza quedaba sin efecto, y que se hiciera cargo de todos mis gastos de terapia y abogados por años de manipulación. La carta era fuerte y muy clara, con plazo y consecuencias. Si no cumplía, procederíamos penalmente por acoso y conspiración. 2 días después, el abogado de mi papá contestó con una oferta de acuerdo que me dejó helada, una suma de 6 cifras que me aseguraba por años, pero con condiciones. No podía volver a hablar de la familia en público, tenía que firmar confidencialidad total y agregar una cláusula que decía que ellos no admitían haber hecho nada malo. El dinero era tentador porque yo seguía batallando económicamente, pero firmar significaba dejar que siguieran haciendo lo mismo con otros de la familia, tal vez primos o los que vinieran después. Esa semana me la pasé en terapia, procesando el duelo de darme cuenta de que la familia que pensé tener nunca existió. Su cariño siempre venía con condiciones y control. Mi terapeuta me ayudó a trabajar el enojo y la tristeza, y a reafirmar mi decisión de poner límites, aunque eso implicara quedarme sin el respaldo de toda mi familia extendida. Las sesiones fueron pesadas, sacando a flote recuerdos de mi infancia que ahora veía con otros ojos.
cumpleaños y navidades que en realidad solo servían para hacer conexiones de cara a futuros matrimonios arreglados. Mientras tanto, Úrsula se coordinaba con su editora y el equipo legal para terminar el artículo, ajustándolo lo suficiente para evitar pleitos por difamación, pero sin perder el fondo de la historia. Revisamos varias versiones, eliminando detalles que pudieran dejar en evidencia a la empresa, pero dejando lo necesario para que se entendiera que no era invento mío. Entrevistó a 3 especialistas en control coercitivo y abuso familiar, quienes explicaron que este tipo de situaciones es más común de lo que uno imagina en familias acomodadas. Definimos la fecha de publicación para dentro de 2 semanas, dándome tiempo de prepararme tanto en lo emocional como en lo práctico para cualquier cosa que pudiera pasar. Les avisé a mi roomie, a mi jefe y a las pocas amistades en quienes confiaba de verdad, asegurándome de que entendieran que las cosas podían ponerse feas cuando saliera la historia. El día que se publicó, apagué el celular y me fui al cine porque de plano no quería ver en vivo cómo se iba esparciendo todo. Cuando lo prendí después de 3 horas, tenía más de 200 mensajes, llamadas de números desconocidos y notificaciones en todas mis redes sociales. La historia ya se había compartido miles de veces en la ciudad, y aunque nunca dijimos el nombre de la empresa tal cual, la gente lo reconocía. Algunos mensajes eran de apoyo, gente contándome sus experiencias con familias controladoras, o agradeciéndome por hablar de algo que normalmente se esconde. Pero también había mensajes de enojo, acusándome de malagradecida, de ventilar asuntos familiares, de querer destruir una empresa por puras tonterías. Familiares con los que llevaba años sin hablar me buscaron para contarme sus propias historias. Primos a los que obligaron a casarse o a estudiar una carrera en específico. Tías que fueron excluidas por no seguir las reglas. Mi tío me mandó un mensaje de voz llamándome traidora, pero su esposa, mi tía, me escribió en secreto para decirme que estaba orgullosa de mí por atreverme a romper ese ciclo. Los socios de mi papá empezaron a llamar a su oficina con dudas, incómodos de estar ligados a alguien capaz de manipular así a su propia hija. El periódico local de negocios retomó la historia y la puso como ejemplo de temas éticos en empresas familiares. Y de la nada mi papá tuvo que ponerse a hacer control de daños con inversionistas y clientes. Pasaron 2 semanas antes de tener noticias de Ash o de sus papás, y cuando llegó la carta fue justo como Débora lo había predicho. El sobre venía del despacho de su abogado, y adentro traía una disculpa súper formal que no decía absolutamente nada, llena de términos legales. Decían lamentar cualquier malentendido y que esperaban que todos pudiéramos seguir adelante de la mejor manera, pero jamás admitieron haber hecho algo mal. Ash no se volvió a acercar para nada a mi depa ni a mi trabajo, cosa que agradecí porque todavía me ponía de nervios ver a alguien que se le pareciera aunque fuera de espaldas. Sus papás enviaron flores a mi oficina con una tarjeta que solo decía "pensando en ti", y la verdad, fue directo al bote de basura. Mientras tanto, la empresa de mi papá sacó un comunicado medio raro sobre respetar la privacidad de la familia en asuntos personales, pero nunca aclarando de qué se trataba. Aún así, la revista local de negocios sacó otra nota, y de pronto, 3 de los clientes más importantes de mi papá anunciaron que estaban considerando buscar otras opciones para el año siguiente. Uno de ellos incluso me llamó directamente para decirme: "Te apoyamos, y no podemos trabajar con alguien que trata así a su familia". El mes siguiente me la pasé buscando trabajo por todos lados, donde no tuvieran relación con la red de negocios de mi familia. Las entrevistas fueron complicadas porque todos querían saber por qué me iba, y tenía que cuidar mucho lo que decía. Al final, una agencia chiquita de marketing en el centro me ofreció un puesto que pagaba como $15,000 menos que mi trabajo anterior, pero el dueño ni sabía quién era yo, y la verdad eso valía cada peso que iba a dejar de ganar. Mi primer día ahí fue como entrar a otro mundo, uno donde nadie sabía mi apellido ni el drama familiar. Connor me escribió por Facebook Messenger con un mensaje corto: "Perdón por no haber peleado más en ese momento. Entiendo si ya no quieres hablar conmigo jamás". Le contesté que aceptaba su disculpa y le deseaba lo mejor, porque los dos necesitábamos cerrar ese capítulo. Solo le dio like y no escribió nada más, y en ese momento supe que ahí acababa todo. Mi mamá me buscó para tomarnos un café por última vez en ese lugarcito, junto al juzgado donde íbamos cuando yo estaba en prepa. Se veía mucho mayor de lo que recordaba, como si el estrés de todo esto le hubiera sumado 5 años en unos meses. Habló 20 minutos de lo mucho que le daba miedo perder el negocio familiar y de cómo sus papás le habían hecho lo mismo, que así era la vida según ella. Pero no pudo decir "lo siento", solo repetía que ojalá las cosas hubieran sido distintas. Nos abrazamos para despedirnos, sabiendo que probablemente no volveríamos a tomar café juntas nunca más. Encontré un mini depa del otro lado de la ciudad, de apenas 15 metros cuadrados, pero era mío y lo pagaba con mi sueldo, sin ayuda de nadie. El día que me mudé encontré esa pulsera de la infancia que me dio mi mamá, y la guardé hasta el fondo de un cajón que casi nunca abro, sin estar lista para tirarla pero tampoco queriendo verla. En mi última sesión de terapia, casi todo el tiempo fue yo hablando de todo lo que había pasado, mientras mi terapeuta me escuchaba y tomaba notas. Me preguntó cuál sentía yo que había sido mi verdadero as bajo la manga, y me di cuenta que no se trataba de venganza ni de destruir a nadie, sino de dejar todo tan bien documentado que pudiera protegerme, y quizás también ayudar a otras personas en situaciones parecidas. La verdad era mi mejor arma, porque era con lo único que ellos no podían pelear ni comprar una salida. Esa noche publiqué una actualización sencilla en mi Insta privado para los amigos que me habían apoyado en todo este proceso, contándoles que estaba bien, que por fin era libre de la manipulación de mi familia, y que me iba a dar el tiempo para descubrir quién soy realmente, sin la sombra de ellos encima de mi vida. Publicar esas palabras fue como respirar de verdad por primera vez en años, como si al fin pudiera ser yo misma sin que nadie estuviera controlando todo desde las sombras. Por hoy lo dejamos aquí. Gracias por estar conmigo, en serio disfruto mucho compartir estos ratitos. Ojalá te lleves un poco de esta buena energía contigo. Si quieres seguir escuchando más, suscríbete y vuelve pronto.